Esta es una historia verídica. Las reconstrucciones están basadas en grabaciones originales de voces de la cabina. Los estamos observando cruzar el 260 de Lima a 50 kilómetros oeste. La altura es 10.700. En octubre de 1996, un sofisticado avión de pasajeros sale de control durante 30 horribles minutos. Luego se estrella en el Océano Pacífico. Demasiado cerca de la Tierra. ¡Levántalo! ¡No puedo levantarlo! ¡Levántalo! ¡No puedo levantarlo! ¡Vamos a capotar! ¡Nos caemos al agua! Por ese entonces, nadie comprendía cómo podría suceder eso. La clave del misterio puede estar en el grabador de la caja negra del avión. La historia que descubren los investigadores revela cómo un simple error humano puede desencadenar una serie de eventos que acabaron en tragedia. ¿Qué hacemos con el tren de aterrizaje? No sabemos. ¡Cuidado! ¡Estamos impactando en el agua! 2 centavos derribaron un avión de $75 millones y mataron a 70 personas. El problema que enfrentaron esa noche fue probablemente uno de 10 en los últimos 20 o 30 años. Al principio, nunca se pierden las esperanzas. Lleva tiempo llegar al punto en que uno acepta el hecho de que no hubo ningún sobreviviente. ¡Vamos a capotar! Volar a ciegas. Octubre 2, 1996, 12:30 am. Lima, Perú. Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. El vuelo 603 de Aeroperú se prepara para despegar hacia Santiago de Chile. El avión es un Boeing 757 de 4 años de uso, un sofisticado avión de pasajeros conocido por su seguridad y confiabilidad. El vuelo 603 de Aeroperú es conducido por 2 de sus mejores pilotos, el capitán Eric Shriver, de 58 años, y el primer oficial David Fernández, de 42. ...61 pasajeros y 9 tripulantes van a bordo. La mayoría de ellos son chilenos rumbo a casa. Otros son peruanos, británicos, italianos, españoles, un neozelandés y otros latinoamericanos. Entre ellos está el cuñado y gran amigo del empresario mexicano Monus Albert. Nosotros tenemos negocios en Sudamérica. Exportamos y periódicamente visitamos a nuestros clientes. En este viaje, Ken y Abraham fueron a ver a algunos clientes en Chile y Perú. Tenía muy buena relación con ambos. Con mi cuñado, por supuesto, éramos como hermanos. Lo quería mucho. Se casó con mi única hermana. Teníamos una gran relación. La verificación está completa. El primer oficial Fernández llama a la torre. Lima Torre, Aeroperú 603, pista 15, lista para despegar. Aeroperú 603, vientos en calma. Listo para despegue por pista 15. 15, transmisor. Flaps 15, control de despegue listo. El capitán bromea sobre la precisión. Mira qué exactos somos, ni los suizos. ¿Andando? El 757 de Aeroperú es parte de una nueva generación de aviones controlados por computadora, en que los pilotos están entrenados para confiar en un sistema central de datos diseñado para reducir errores, tanto humanos como mecánicos. Potencia lista. Lista. En el despegue, el avión se comporta a la perfección. 80 nudos. Control. B1 rodando. B2.
tren arriba. Al despegar, los pilotos tienen lecturas de instrumentos inusuales. ¿Qué es eso? Los altímetros se atascaron. El altímetro indica la altura del avión por sobre el suelo. Indica 0, aunque obviamente están volando. Los altímetros se atascaron. Sí. Todos. Esto es extraño. Mantén B2 más 10. El 757 está equipado con 3 altímetros, uno para el piloto, otro para el copiloto y otro de repuesto. Los 3 están muertos. Luego pierden otro instrumento vital, el indicador de velocidad del aire. ¿Velocidad? ¿Cómo? ¿Velocidad? ¿Qué sucede que no ascendemos? Estamos ascendiendo, pero la velocidad... Espera, mantén la velocidad. Aeroperú 603 deja atrás las luces de Lima hacia el Océano Pacífico. Sin instrumentos de velocidad ni altímetros, los pilotos están volando a ciegas. La torre de control de Lima mantiene contacto con la aeronave notando su altitud y curso. No oye cuando los pilotos reciben una nueva advertencia menor de ajustar el timón que dirige al avión a derecha y a izquierda. 603, estamos descendiendo. Posición de timón. Qué extraño. Vira a la derecha. Al McLeod es un piloto veterano de Air Canada. Recibieron una advertencia de posición de timón, que es una luz ámbar intermitente que se enciende aquí con una señal sonora y un mensaje en el sistema de alerta que dice posición de timón. Es el sistema que reduce el uso que puede hacer el avión de su timón al acelerar más y más. Debido a que recibía información errónea, indicaba una falla y envió una advertencia a la tripulación. Las advertencias erráticas son todas generadas por la computadora central del avión, pero los pilotos no pueden comprender por qué. Luego, los altímetros muertos cobran vida. Sube, 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 sube. Estoy subiendo. Sube, estás cayendo, David. Estoy subiendo, pero la velocidad... Sí, pero está atascado. La posición de timón... Sube, 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 sube. Pon la marca en 100. Y ahora estás... bien, en esta lectura. Pon impulso de subida. Autopiloto central al mando. Súbitamente, las lecturas de altitud vuelven a la normalidad, pero a cada momento se internan más y más en la oscura noche. El capitán intenta conectar el piloto automático para poder pensar. No hay comando. El piloto automático requiere datos idénticos de 2 de las 3 computadoras de vuelo del avión. Pero como las lecturas de los instrumentos del capitán son tan diferentes de las del primer oficial, el autopiloto se desconecta. Luego, otra alerta. Control de nivel. Control de nivel. Control de nivel indica que la nave no está volando en posición horizontal. Sin embargo, el 757 parece volar normalmente. Todo está enloquecido. Fuera de control. Control de nivel es un sistema que nivela el avión. Cambia el ángulo del estabilizador horizontal a la cola del avión. Y eso debe ser cambiado a medida que se acelera a mayores velocidades. Estaba dando falsas indicaciones. Así que les advertía que tenían exceso de velocidad, lo cual de hecho no era cierto. Esa advertencia consistiría en una precaución y una advertencia central, que es una luz roja asociada a una señal auditiva. A pesar de las advertencias confusas y de no tener autopiloto, la aeronave es controlable. De ser necesario, Shriver podría mantener el avión en vuelo durante horas. Él decide aterrizar. Indica a su primer oficial Fernández que declare emergencia. Estamos en emergencia. Aeroperú 603 Lima. Nos estamos declarando en emergencia. Nos estamos declarando en emergencia. No tenemos instrumentos básicos, ni altímetro ni velocímetro. Recibido. ¿Altitud? No tenemos. Estamos a más de 300 metros, aproximadamente 500. 603. Confirmen lo posible si puede cambiar su frecuencia a 119.7.
A solo 60 kilómetros de Lima, el vuelo 603 está volando sin instrumentos y esperando que la torre de control lo ayude a aterrizar. Lima 603. Aeroperú 603 Lima. Solicitamos vectores para SAI. Buscan la pista con la ayuda de un transmisor de guía llamado Sistema de Aterrizaje por Instrumentos o SAI. El SAI provee información sobre el curso mientras la información de la altitud llega desde el transmisor del avión. Afirmativo. Mantengan altitud actual. ¿Qué altitud tenemos? Nosotros leemos 1200 metros. Correcto. Mantengan 1200. Shriver y Fernández nunca vivieron ni fueron entrenados para esta emergencia. Autoacelerador desconectado. Realmente no tenemos ningún control. No tenemos controles, ni siquiera los básicos. Veamos. Verifiquemos todo. El avión estaba controlable, pero primero hay que diagnosticar cuál es la falla. Y es muy fácil desde una oficina, sentado a plena luz del día, decir, esto es lo que debieron hacer. Pero en la fría y oscura noche, con sirenas y alarmas sonando, es muy difícil analizar la información conflictiva que se recibe. El problema al que se enfrentaban esa noche fue tal vez uno entre 10 similares en los últimos 20 o 30 años. Sobre el oscuro océano Pacífico, los pilotos no pueden determinar ni altitud ni velocidad. Requieren a la torre de control que los ayude a aterrizar. ¡Responde! La velocidad del aire es 0. Todas. Dios mío. ¿Puede darnos la velocidad del aire, por favor, si nos tienen el radar? Sí, afirmativo. Desde hace 10 segundos están trepando a 1800 a 35 kilómetros al sur, en curso 195. Las computadoras de torre de control calculan la correcta velocidad de vuelo, midiendo el movimiento del avión sobre la Tierra. Bien, estamos en curso 190 y tenemos 2100 metros en el altímetro. Sí, están llegando a los 2100. Pero ni los pilotos ni el controlador de vuelo saben que la altitud indicada en el visor es incorrecta. Llega desde la errática computadora del avión. El controlador de vuelo intentaba ayudar al piloto, pero recibía información de altitud equivocada, porque recibía lecturas falsas del altímetro del capitán. La razón por la cual el sistema de torre de control transmitía una falsa información de altitud al avión era porque el altímetro de la aeronave, a través de la computadora de vuelo, estaba enviando datos originados en el avión al radar en tierra, y desde ya estaba equivocada. Y la lectura que se producía en el radar de torre de control era retransmitida a la aeronave, por supuesto en forma inexacta, porque recibía información errónea desde el avión. Los investigadores luego descubrirían que el vuelo 603 se desplazaba hacia abajo, mientras el altímetro los mostraba a una altura constante de 3000 metros. Y los pasajeros aún desconocían por completo el drama que se desenvolvía en la cabina. Evitar ingresos grandes o abruptos de radar si el sistema hidráulico normal izquierdo está disponible. 5 minutos después del despegue, el capitán Shriver indica a Fernández que relea el manual de vuelo por una explicación de las advertencias. Si hay viento cruzado, no intentar autoaterrizaje. En Lima, el controlador de vuelo continúa guiando a Aeroperú 603 a tierra. Aeroperú 603, los observamos en altitud 2700. ¿Cuál es su lectura? Tenemos curso 205. Afirmativo. Están virando a la izquierda, ¿es correcto? No, estamos manteniendo el curso. Con información de altitud incorrecta transmitida del avión a la torre, no saben que el avión está descendiendo. Su distancia es 48 kilómetros. ¿Quieren un curso para proceder al localizador? Correcto.
Sugeriremos curso norte 360. 360. Tenemos problemas en la lectura de los instrumentos. Tendrán que ayudarnos con altitud y velocidad si es posible. De acuerdo, recibido. ¡Vamos! Aproximación lista. La computadora del 757 enviaba advertencias críticas, información que los pilotos estaban entrenados para obedecer, pero que no era confiable. Intentemos descender con esta lectura. Está ascendiendo. La velocidad del aire se desploma a menos de la velocidad de sustentación y luego vuelve a ascender. Descendamos a 3.000 metros. ¿Por qué desaparece tan deprisa la velocidad? ¿Será la velocidad real? Es lo que me preocupa. No lo creo. ¿Puede verificar velocidad? 320 es lo que indica. Nosotros leemos 350. Las turbinas figuran como regulando, pero aceleramos cada vez más. Muy bien, procedan. Los nervios están en tensión. Pueden imaginarse a los pilotos. Ellos estaban allí volando sin tener indicación correcta de la velocidad. Obviamente intentaban pilotear el avión, cambiando la altitud hacia arriba y abajo, que daba un cambio en la velocidad, aunque incorrecta. Ambos pilotos estaban realmente confusos. No sabían qué hacer, no sabían cómo actuar. Hicieron lo humanamente posible por salvar el avión. Estaban realmente cansados por el trabajo, la confusión y las alarmas. Fernández sugiere extender los frenos de viento para desacelerar la nave. Activa los frenos de viento. Por un momento parecen funcionar. Luego hay otra alarma. Los 3 indicadores de velocidad están bien. Bien de velocidad. Sobre velocidad. Sobre velocidad significa que el avión va demasiado a prisa. Los pilotos no lo pueden creer, pero la alarma aumenta su confusión. Están obligados a elegir, acelerar o frenar. Las vidas de 70 personas están en sus manos. «15 minutos pasaron desde el despegue. Entonces, el cerebro computarizado del vuelo 603 de Aeroperú envía más alarmas contradictorias. Posición de timón. No puede ser, nada está desconectado. Los instrumentos están bien. ¿Cuál será nuestra verdadera velocidad? Las indicaciones están bien. La Torre de Lima es su única posibilidad de salvación. Los observamos cruzar el 260 de Lima a 50 kilómetros al oeste. Altitud es 3.200, velocidad 280 sobre el suelo. Perfecto. Los 3.200 del controlador están totalmente equivocados. Las computadoras del 757 están generando información falsa y la transmiten a la torre. Sobre velocidad. Los frenos aún están colocados y hay otra alarma de sobrevelocidad. Ahora, la alarma de velocidad mínima. Descendamos. No podemos estar lentos porque aún volamos. Reciben una alarma de velocidad mínima, que el avión se cae. A la vez, reciben la alarma de sobrevelocidad. Es imposible tener 2 alarmas contradictorias. O bien se caen o tienen exceso de velocidad. Y eso creaba más confusión. Realmente, estos son problemas que nunca antes sucedieron. Era una nueva emergencia. En aviación, uno siempre intenta saber qué es lo que me matará, qué es lo más crítico. Atendamos eso primero y después veremos los otros asuntos menos importantes. Cuando se tiene una alarma de velocidad mínima o de sobrevelocidad, hay que atenderlas de inmediato. En este caso, estaban recibiendo ambas. ¿Cuál era la correcta? No podían saberlo. El primer oficial comprende que la suerte está en contra de un aterrizaje seguro. Solicitamos si hay algún otro avión que pueda despegar y nos rescate. Recibido. Rescate ha sido alertado. Cualquier avión en la zona que pueda guiarnos. Un Aeroperú que esté en vuelo por aquí. Cualquiera. No digas cosas así. Sí, porque justo ahora estamos en detención. El comando comienza a vibrar violentamente, indicando que el 757 vuela demasiado lentamente y caerá a tierra.
Aeroperú 603, tenemos un 707 que despega hacia Budwell. Les avisaremos. No estamos cayendo, es una falsa alarma. El indicador de velocidad marca 350 nudos, bien por encima de la velocidad mínima. No, vibra el mando. Tiene que ser. Pero aún con frenos de viento y todo, Tenemos 2.800 metros. ¿Por qué no tenemos la misma lectura? Cuando el avión se desacelera hasta el punto en que ya no puede sustentarse volando, se detiene o cesa de volar. Hay un sistema de alarma incorporado al avión que les dice a los pilotos cuando ocurre eso. Se lo conoce como agitador de mando, junto con la señal de voz que acaban de escuchar. Cuando este agitador se acciona porque el avión se desaceleró demasiado, se recibe una alarma como esta, donde la vara de mando se agita o vibra, y una voz que dice que el avión se desacelera, y por supuesto los pilotos comenzarán el procedimiento de recuperación. En una batalla entre el hombre y la máquina, el perturbado 757 está ganando. Los pilotos no tienen ningún sentido de orientación o de altitud. Gradualmente han descendido a unos 300 metros sobre el mar. La torre de control de Lima, mal guiada por la información incorrecta del vuelo 603, les asegura que están a 3.300 metros. Aeroperú 603 están ahora en curso 120. Los vemos en altitud 3.300, velocidad 220 y distancia de Lima 53 kilómetros al noroeste. El 707 estará listo para volar hacia el oeste para ayudarlos en 15 minutos. Los pilotos fallaron en su intento por aterrizar. Lo mejor ahora será que otro avión despegue a tiempo para guiarlos de regreso al aeropuerto. Tener otro avión a la par en formación hubiese sido una de las formas de recuperarse de la situación anormal. Sin embargo, debemos recordar que el vuelo era nocturno, en la oscuridad, y los pilotos podían haber tenido entrenamiento en formación aérea o no. Pero eso hubiese sido una muy buena manera de resolver la situación. Demasiado cerca de la Tierra. ¿Qué sucede? ¿Demasiado cerca? Ahora los pilotos reciben la alarma más terrible de todas. Es la alarma de proximidad de tierra, que significa que es inminente una colisión con el suelo. Aún así, la torre les dice que están a 3.000 metros. Tenemos alarma de colisión y nos dicen que estamos a 3.000 metros. Según el monitor están a 105. No es posible. No hay ningún procedimiento si suenan estas 7 u 8 alarmas, lo cual ellos tenían y no podían desconectar. Es una experiencia terrible. En la grabación se oyen esos sonidos. ¡Gup, gup! Arriba, tierra, tierra. Y la vara temblando. Es una situación muy desconcertante. Las computadoras están enloquecidas. Shriver vira el avión hacia el mar, alejándolo de una posible colisión con una montaña o un edificio. Demasiado cerca de la Tierra. A pesar de las alarmas erróneas, la advertencia de tierra es correcta. Hay un sistema a bordo del avión llamado el sistema de proximidad de tierra, y censa un grado de descenso. La ironía de la situación es que recibían alarmas que decían demasiado cerca de tierra, demasiado cerca. Eso probablemente era una alarma cierta, pero debido a que estuvieron sujetos a tantas alarmas, falsas, sirenas, timbres y silbidos, que en realidad, según pienso, no la tomaron muy en serio. Demasiado cerca de la Tierra. ¿Estamos descendiendo ahora? Tenemos 370 nudos. ¿Estamos descendiendo? Tenemos la misma velocidad. Están a 200 nudos aproximadamente. ¿200 nudos? 220 con respecto a tierra, desacelerando. 200 nudos es peligrosamente cerca de la velocidad mínima. ¡Rayos, nos estamos deteniendo! Demasiado cerca de la Tierra. Ascendamos, a ver. Ascendamos. 2 hombres peruanos lidian con una situación mortal. Una computadora les dice que vuelan demasiado rápido, demasiado lento y demasiado bajo, todo a la vez.
Shriver decide arriesgar un segundo intento de aterrizaje, solicitando una señal conocida como SAI para guiarlos hacia la pista. Intentaré interceptar el SAI. Intentaré descender. Lima, Aeroperú 603. Intentaré interceptar el SAI. Háganos saber si estamos dentro. Recibido, Aeroperú 603. Muestran altitud 3200. Los instrumentos parecen funcionar. Por un momento hay una leve esperanza. Este está bien. Este está bien también. El controlador de vuelo intenta levantar el ánimo de los pilotos. Atentos para verificar velocidad. El 707 está por despegar. Ya carretea. Confirmen nuestra velocidad. Es muy importante. No tenemos ninguna indicación a bordo. ¿Cómo podemos volar a esta velocidad si estamos descendiendo con motores regulando? Deme la altitud, por favor. Sí, están manteniendo 2900 según la pantalla, señor. ¿2900? Sí, correcto. ¿Cuál es la altitud que registran ustedes? ¿Tienen referencia visual? ¿2900? Pero si nos indican proximidad de tierra, ¿estás seguro que nos tienen el radar a 80 kilómetros? ¡Mira! 370. ¿370 qué? ¿Bajamos el tren? Aeroperú 603 Lima. ¿Y el tren de aterrizaje? De pronto se dan cuenta de la verdad. ¡Nos caemos al agua! ¡Levántalo! Suba. Aeroperú 603, suba. Durante 20 segundos, los pilotos luchan por subir. Demasiado cerca de la Tierra. ¡No puedo elevarlo! ¡No puedo elevarlo! ¡Capotaremos! Demasiado cerca de la Tierra. Aeroperú 603 Lima. Aeroperú 603 Lima. En la mañana siguiente, el empresario mexicano Monus Albert se entera de que se estrelló un vuelo de Aeroperú. A 5 minutos del despegue, la tripulación informó a la torre de control que tenían una emergencia y solicitaron permiso para retornar a Lima. En el proceso se perdió contacto con la aeronave a las 01:10. La última posición de la aeronave era 80 kilómetros al norte de Lima. Cerca de las 6 de la mañana, me levanté y oí las noticias por televisión. Supe que hubo un accidente de Aeroperú, pero las noticias mencionaron un vuelo de Nueva York a Lima. Las autoridades ordenaron operaciones de rescate. El avión llevaba 61 pasajeros y 9 tripulantes. Su cuñado y su socio estaban a bordo del vuelo 603 de Aeroperú. Fui a ducharme y cuando salí, habían corregido las noticias y dijeron que era de Lima a Santiago. Y yo sabía que en ese avión viajaban Kenny y Abraham. Las noticias eran vagas y decían que podría haber sobrevivientes y que el avión se había estrellado en el Océano Pacífico. No tenía mucha información, ya que la caída fue de noche. En mi mente, imaginé que el avión había acuatizado y que la mayoría habría salvado su vida. Guido Fernández acababa de ser nombrado investigador de accidentes de Perú. Aeroperú era su primer caso. El copiloto David Fernández era su sobrino. Estaba en mi cama. Eran las 4:30 de la mañana. Me llamaron. Su sobrino se perdió con su avión. Me preguntaron cómo se siente porque su sobrino era el copiloto. Y yo dije que me siento muy mal, pero soy un profesional y tengo un trabajo que hacer. Debo cumplir con mi deber. Y eso fue lo que hice. Fernández se dirige al lugar del accidente en un helicóptero de la Marina. No hay sobrevivientes. 9 cuerpos flotan entre los restos y los demás se hundieron con el 757. Sí, afirmativo, tercero que está a 42 millas, volando por rumbo hacia el oeste, rumbo 250.
Fernández quita de su mente la visión horrible y todo pensamiento de su sobrino. Su trabajo es recuperar los datos de vuelo del avión y grabadoras de voz para determinar qué sucedió. Pero necesitará ayuda. Fernández se contacta con la Comisión Nacional de Seguridad del Transporte en Washington, D.C., una de las agencias más importantes del mundo en investigación de accidentes. Habían encontrado al avión. Estaba muy bien documentado por radar. La Marina peruana fijó el lugar de los restos flotantes en el océano. Lo único que quedaba por hacer era ubicar al avión en el fondo del océano, para lo cual no tenían los medios. Rodríguez vuela a Lima y se reúne con Guido Fernández en su esfuerzo por hallar respuestas. Descubrí que su sobrino era el primer oficial. Yo sugerí que tal vez debían considerar desplazar al capitán Fernández de la investigación debido a que estaba involucrado emocionalmente. La preocupación de los investigadores norteamericanos pronto se desvanece. Fue muy objetivo. Yo diría que fue un excelente investigador, considerando que no era un sobrino lejano, es decir, era un pariente cercano. Él hizo un trabajo excepcional. La caja negra del Boeing 757 puede emitir una señal de localización durante 30 días. La Marina de los Estados Unidos proveyó vehículos submarinos de control remoto para registrar el fondo en busca de las cajas negras. Queda claro para el veterano investigador Richard Rodríguez que el avión se hundió en una sola pieza. He investigado destrucciones en vuelo que estaban diseminadas por 25 kilómetros y tal vez 2 kilómetros de ancho, lo que le dice a uno al instante, por lo que se ve del siniestro, que la nave no impactó en una pieza. Se veía claramente que se había desintegrado al descender, pero en este caso era un campo de restos bastante apretado y obviamente impactó a alta velocidad y tenía un patrón de impacto muy ceñido. Las grabadoras de datos son recuperadas del 757. Traídas a la superficie, son colocadas en enfriadores con agua dulce para evitar su oxidación. Son enviadas a Washington para ser analizadas en la NTSB. La grabadora de voces de cabina podría presentar la evidencia que buscan los investigadores. Cada palabra pronunciada por los pilotos y cada alarma fueron registradas en la cinta. 9000 pies se te indica. Las voces grabadas son leves y a veces difíciles de comprender, pero el caos en la cabina resuena con espeluznante claridad. Proximidad de tierra. Sí, están manteniendo 2900, segunda pantalla, señor. ¡Estamos cayendo! ¡Estamos cayendo! ¡Nos caemos al agua! ¡Levántalo! La cinta fue digitalizada en una computadora, filtrada y resaltada. ¿Cómo podemos volar a esta velocidad? Si estamos descendiendo con motores regulando. Deme la altitud, por favor. Sí, están manteniendo 2900 según la pantalla, señor. Proximidad de tierra. Proximidad de tierra. Sí, correcto. ¿Cuál es la altitud que registran ustedes? ¿Tienen referencia visual? ¿Está seguro que nos tienen el radar a 80 kilómetros? 2900, pero si nos indican proximidad de tierra. Resultaba evidente que realmente tenían un problema con la altitud y la velocidad. Las indicaciones de velocidad y altitud son funciones del sistema estático Pitot. El sistema estático Pitot se encuentra en todos los aviones, grandes o pequeños. Puertos externos miden la presión de aire en el exterior para proveer datos sobre velocidad y altitud. Si están obstruidos, las computadoras de a bordo generan falsas advertencias. Pero la razón por la que estos puertos se obstruyen es un misterio. Se envían vehículos robotizados para hallar la pieza faltante del acertijo. Los investigadores quedan anonadados al descubrir que el puerto estático del capitán Shriver está totalmente cubierto de cinta adhesiva.
Justo antes del despegue del Aeroperú 603 de Lima, trabajadores de mantenimiento limpiaron el avión. Un obrero cubrió los puertos estáticos para protegerlos. Este procedimiento es normal, pero olvidó retirar la cinta. Fue un descuido pequeño con resultados catastróficos. La cinta nunca fue retirada. Y cuando el avión partió y comenzó a volar, solo el aire estático del nivel del mar marcaba los sensores de los instrumentos. De hecho, el avión estaba trepando hacia aire menos denso. Y la información de las computadoras y los instrumentos de navegación era falsa. Por lo tanto, generaba lecturas falsas. El inspector responsable de la revisación del trabajo no lo hizo. El supervisor de turno esa noche no estaba. Estaba enfermo. Y había un mecánico común cumpliendo esa función, pero él tampoco lo vio. Y el capitán o el piloto, en este caso fue el capitán quien hizo el prevuelo, hacen una ronda buscando precisamente ese desperfecto. El capitán revisó el avión esa noche y tampoco lo detectó. Un pequeño trozo de papel engomado causó un accidente. Pero no son estos elementos los culpables, sino los humanos, porque los humanos usaron esa cinta en el lugar incorrecto con un motivo incorrecto. Un accidente alarmantemente similar al del Aeroperú 603 ocurrió con otros 757 solo 8 meses antes. En febrero de 1996, 189 personas murieron cuando un charter alemán llamado Bergen Air se estrelló luego del despegue cerca de Puerto Plata, República Dominicana. La NTSB asiste en la investigación. Un relevamiento de los restos revela que uno de los tubos pitot, la otra parte crítica del sistema estático pitot, estaba bloqueado. Igual que el Aeroperú 603, la noche es el peor enemigo del piloto. El piloto del Bergen Air invierte el avión antes de estrellarse en el mar. De inmediato se emitieron boletines a todas las aerolíneas sobre los problemas de los sistemas pitot, pero Aeroperú aún no había realizado los cambios. Los boletines y los frutos de la investigación de la República Dominicana sobre el Bergen Air aún no habían llegado a Aeroperú por el tiempo de este accidente. El gobierno peruano, muy adecuadamente, hizo mención a eso en su informe sobre el accidente, diciendo que debieron haber dado más énfasis a esas recomendaciones para que lleguen a los medios aeronáuticos más rápido. 2900, pero está indicando demasiado próximo a la Tierra. Aunque Shriver y Fernández hubiesen sabido del caso Bergen Air, no los habría ayudado a sobrevivir, dada la gran presión de su situación. ¿Bajamos el tren? Es fácil sentarse aquí en la cabina del 757 con un síndrome de lunes, habiendo escuchado las campanillas y las alarmas de sobrevelocidad y las de proximidad de tierra y de velocidad mínima. Es muy fácil hacer eso y luego sentarse aquí y decir lo que yo hubiese hecho como piloto experimentado. Pero ponerse en la situación de aquellos dos pilotos esa noche, que estaban en una situación muy difícil, y recuperarse es una cuestión muy diferente. 2 semanas después del accidente, Monos Albert, buscando los restos de su amigo y su cuñado, se encuentra con docenas de familias que también buscaban a sus seres queridos. Finalmente, los identifica en una morgue de Lima. Yo quería encontrarlos. Realmente quería hallarlos. Y una parte de mí no los quería hallar porque mantenía la fantasía que quizás, si no los hallaba, podrían estar en una isla bebiendo y mirando muchachas bailar. Pero cerré el capítulo. Pude llevarlos para que lo enterraran. Y habrá un lugar para que la familia coloque unas flores y diga,
mi cuñado está aquí, mi padre está allí, mi esposo está allí. Ahora que los investigadores tienen las respuestas al misterioso accidente del Aeroperú 603, comienzan los juicios. En noviembre de 1996, un abogado de Miami toma el caso en nombre de 41 pasajeros y tripulantes, acusando a Boeing del accidente. Boeing debe prever el mal uso de su producto. En otras palabras, el fabricante es legalmente responsable por el mal uso previsible de su producto, si puede ser corregido. En otras palabras, Boeing construye el avión con un peligro potencial incorporado. Ese peligro es que, para limpiar el avión, se debe cubrir el puerto estático, y si no se lo quita, el avión puede estrellarse. Yo los quería de regreso. Y ya que no podían regresar, por lo menos quería que las esposas de las víctimas fuesen compensadas. ¿Cuánto vale eso? No lo sé. Abraham tenía 3 hijas que ahora no tienen a su padre. Entonces, ¿cuál es la compensación? La mejor compensación, si se puede lograr, es regresarlo a la vida. Pero, debido a que eso no es posible, la otra posibilidad es obtener una compensación monetaria, y uno pelea por la mejor posible. Boeing arguye que la falta fue cometida por Aeroperú, no su 757. Un obrero de Aeroperú cubrió el puerto estático que está marcado con claras advertencias. Boeing también responsabiliza a Shriver. Era su trabajo inspeccionar visualmente el avión antes del despegue. Pero el investigador Richard Rodríguez puede comprender cómo Shriver no vio la cinta que cubría el puerto estático. Una de las razones es porque estaba muy alto, tal vez unos 3 o 4 metros de altura, y de noche se dificulta la visibilidad con una linterna, en especial siendo una cinta plateada que no se debe usar. Se especifica la cinta, y era una cinta plateada difícil de distinguir contra el fondo del fuselaje del avión. Entonces, básicamente, 3 o 4 personas no detectaron la cinta pegada sobre el avión antes de la partida. Mientras continúa la búsqueda de culpables, el obrero que cubrió los puertos con cinta está en la cárcel por homicidio. Los abogados a veces confunden las cosas. Envían a alguien a hacer preguntas a la gente, y el que pegó la cinta fue el que pagó la cuenta. Era el más inculto y el que menos sabía lo que podría suceder. El juez resolvió que era él el responsable y fue a la cárcel. Shriver y Fernández también fueron evaluados. El veterano piloto Al McLeod cree que en esa situación él no hubiese intentado aterrizar. Hubiese intentado volar todo el tiempo posible con el avión levemente inclinado hacia arriba y la velocidad apenas por encima de crucero. La experiencia indica que cuando se está en medio de una situación anormal, y ellos por cierto que la tenían, se debe volar el avión. Concentrarse en volar el avión y colocarlo bajo control, primero y principal. ¿Estamos descendiendo ahora? Tenemos 370 nudos. Si no se hace eso, el avión lo morderá y se acabará en una situación peor. Así que yo volaría el avión, asegurarme de poder pilotearlo en forma segura, aunque sea solo usando el indicador de dirección y condiciones normales de potencia con los que esté familiarizado, y llegar de regreso a tierra a salvo. En 1999, Boeing y Aeroperú decidieron solucionar los juicios fuera de los tribunales. Los familiares recibieron una retribución excepcional, un promedio de $1 millón por víctima. Los daños fueron altos debido a la forma horrible en que murieron las víctimas. Pudimos demostrar que muchas personas estaban vivas. En un accidente como este, mucha gente sobreviviría al impacto y luego moriría ahogada. No había ninguna duda en nuestras mentes que las víctimas sufrieron un gran terror y dolor
cuando les sucedió esto. Estaban despiertos, horrorizados. Sabían que sucedía. El desastre ayudó a hundir a Aeroperú. Combinado con una creciente competencia y deudas en aumento, la aerolínea nacional entró en bancarrota en 1999. Boeing aumentó el entrenamiento sobre problemas de estática pitot y emitió nuevas reglas y cubiertas aprobadas para los puertos estáticos. Desde 1996, no hubo más fallas en el sistema estático pitot como el del vuelo 603. Los diseñadores de estos productos, los fabricantes de estos productos, saben que deben tomar en cuenta la seguridad. Por supuesto que lo hacen porque saben que es lo correcto, pero también saben que si no lo hacen, habrá alguien observando y lo investigarán, averiguarán por qué sucedió y que serán responsables por lo que hacen mal. Si no toman en cuenta la seguridad, deberán pagar por ello. El caso está cerrado y la industria aeronáutica continúa avanzando. Tal es el mundo de la aviación comercial, pero sirve de muy poco consuelo para aquellos cuyas vidas son marcadas para siempre por un pequeño trozo de cinta. De pronto decir que una persona no existe más es muy duro de digerir. Es muy duro de comprender. Y me llevó mucho tiempo aceptarlo. El recuerdo aún está allí y estará por mucho tiempo. No lo dejaré ir, no quiero hacerlo.